Hola, les habla el profe Sterling. Este es un trabajo pensado en ayudar a los estudiantes de matemática básica. A continuación vamos a realizar una ecuación en la que se involucran dos radicales. En este caso el proceso es un poco más amplio de cuando aparece solamente uno, debido a que tenemos que ver cómo hacemos para desarrollar la operación de tal manera de que me quede solamente un radical a un lado de la ecuación. Entonces esto hace que el procedimiento se vuelva mucho más amplio. Lo primero sería tratar de dejar alguna de estas dos raíces a un solo lado del igual. Yo voy a preferir que esta quede a un lado del igual. Es decir, si tenemos que esta va a ser de ahora en adelante el radical rojo, vamos a escribir aquí raíz de m menos 1, luego voy a escribir un igual, voy a escribir a continuación el 5 y vamos a llamar a este el radical verde. Ese radical, ustedes pueden observar, está sumando, por lo tanto lo voy a escribir al otro lado del igual, restando, haciendo la operación contraria. Ya que tenemos esto, debemos de recordar que para poder quitar este radical de aquí, poder quitar el símbolo de raíz, nosotros debemos de elevar al cuadrado ambos lados de la igualdad. Es decir, tenemos que escribir. Observemos por qué era que iba elevado al cuadrado. Si el índice de esta raíz es un 2, entonces va elevado al cuadrado. Por el mismo índice, entonces todo lo que está de este lado de la igualdad, es decir, lo que tenemos aquí dentro del paréntesis, también va elevado al cuadrado. A continuación, recordemos que al menos a este lado de la igualdad, cuando yo elevo al cuadrado un radical que tiene índice 2, entonces lo que hace es que me cancela el radical con el 2, pero me queda m menos 1. Ahora sí, vamos a tener mucho cuidado porque de este otro lado de la igualdad lo que tenemos es una fórmula notable. Tenemos un término menos otro término elevado al cuadrado. Eso me indica a mí que lo que hay ahí es una fórmula notable, la cual para poderla realizar vamos a utilizar este otro espacio en donde lo vamos a dedicar completamente a la solución de esta fórmula notable. Vamos a ver cómo se desarrolla. Recuerden que cuando está al cuadrado decimos el primero al cuadrado, es decir, 5 al cuadrado. Si aquí tenemos un menos, entonces aquí escribimos menos, un 2 y un por. Según la fórmula, escribimos el primer término, es decir, 5. Según la fórmula, escribimos el segundo término, pero en este caso el segundo término es raíz cuadrada de m más 4. Luego, por fórmula, siempre va un más. Y aquí tenemos que recordarnos que la fórmula decía el segundo término, que en este caso es el radical, también va elevado al cuadrado. Luego tratamos de desarrollar esto un poco, no se va a simplificar tanto como quisiéramos, pero al final nos va a servir para terminar con la ecuación. Tenemos que 5 al cuadrado es 25, recordemos que es porque 5 por 5 es 25, también recordamos que 2 por 5 es 10, y escribimos a la par raíz cuadrada de m más 4, luego recordamos que cuando elevamos una raíz cuadrada al cuadrado, lo único que nos queda es el subradical, es decir, m más 4. Bueno, también tenemos que recordar que cuando tenemos un más aquí al frente, podemos quitar estos paréntesis sin que me cambie nada dentro del paréntesis, es decir, simplemente hacemos esto. Luego simplificamos un poco más la expresión porque resulta que necesitamos dejarlo de la forma más simple posible para continuar con la ecuación. Y dicha expresión simplificada al máximo nos quedaría 29, porque 25 más 4 da 29, menos 10 raíz cuadrada de m más 4 más m. Recordemos que esta m es esta que está aquí. Y este sería el resultado de la fórmula notable que teníamos al inicio. Sin embargo, esto solamente es una parte de la ecuación que queremos resolver. Es decir, el resultado de esa fórmula notable nos va a quedar 29 menos 10 raíz cuadrada de m más 4 más m. En este punto nos topamos con una ecuación que nos dice que tenemos que tratar de dejar este radical solo a un lado de la igualdad. Para lograr esto, yo prefiero tomar este radical que tiene un 10 negativo multiplicando con él para pasarlo al otro lado del igual. Esto debido a que si yo logro que esto me quede positivo, evito algún tipo de inconvenientes con respecto a los signos. Entonces me quedaría 10 positivo raíz cuadrada de m más 4. Luego podemos observar que nos queda de este lado del igual, nos queda el 29 y también nos queda la m. Pero podemos observar que a este otro lado tenemos una m positiva, eso quiere decir que está sumando, entonces la paso a restar. Aquí tenemos un 1 positivo, eso quiere decir que está restando, perdón, tenemos un 1 negativo, eso quiere decir que está restando, entonces lo paso a sumar. Ya aquí de lo que se trata es de ver que se puede simplificar y que no, que además podemos observar que esta m se cancela con esta. ¿Por qué? Porque 1 menos 1 es igual a 0, que me da 0 quiere decir que yo quito totalmente la m. Luego reescribimos la ecuación de la siguiente manera, sería 10 raíz de m más 4 igual a, y recordemos, 29 más 1 es 30, y luego podemos observar que el 10 está multiplicando al radical. Si el 10 está multiplicando, entonces lo vamos a pasar a dividir al otro lado de la igualdad. Por lo tanto, podríamos escribir
raíz cuadrada de m más 4 es igual a 30 sobre, y recordemos, este 10 lo voy a pasar a dividir. Recuerden que lo que hace es que pasa a hacer la operación contraria, no quiere decir que cambia de signo, eso nunca se debería de decir. En realidad es que pasa a realizar la operación contraria. Y bueno, simplificando un poco más, recuerden que uno puede meter esto en la calculadora, entonces el resultado que les quedaría sería... Recordemos que a la hora de simplificar esto, el resultado es 3. Y tenemos ahora sí una ecuación con radicales de las más simples que hay. ¿Por qué? Porque simplemente vamos a tomar esta parte, la elevamos al cuadrado, tomamos esta otra parte y también la elevamos al cuadrado. Entonces la ecuación nos quedaría de la siguiente forma. Recordemos por qué era un 2 en ambas partes. Si el índice del radical es un 2, entonces el exponente en ambos lados del igual tiene que ser un 2. Esto con el objetivo de recordar que cuando tenemos un 2 en el exponente de un radical, pues el radical se quita y nos quedaría solamente el subradical, es decir, m más 4. Y entonces la ecuación nos quedaría de la siguiente forma. M más 4 igual a 9, lo cual ya es una ecuación lineal de las más simples y por eso podemos afirmar que m es igual a 9 menos 4. Recordando que el 4 está sumando, entonces pasa a ser la operación contraria, la cual sería resta. Ya con esto podemos concluir que el conjunto solución de la ecuación inicial es un grupo de números formado solamente por el 5. ¿Por qué es 5? Porque 9 menos 4 es igual a 5.